Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Secretaría de Educación Pública, a la conferencia de prensa sobre el Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos. Nos acompañan en el Presidium el licenciado Emilio Choifet Chemor, secretario de Educación Pública, el doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el licenciado Enrique del Val Blanco, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, y el actuario Miguel Cervera Flores, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Bienvenidos. Señor secretario, tendría usted la palabra. Señor doctor Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sea usted muy bienvenido a la Secretaría de Educación Pública. Señor actuario Miguel Juan Cervera Flores, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Licenciado Enrique del Val Blanco, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, señoras y señores. Desde el inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que emprendería una transformación de fondo para hacer real la educación de calidad en México. La trascendencia de lograr esta meta generó amplios consensos sociales y políticos, convirtiéndose en la primera gran reforma impulsada en el marco del Pacto por México, cuya legislación secundaria entró en vigor hace un par de semanas. Esta reforma, además de establecer un servicio profesional docente y un sistema de evaluación, contempla mecanismos para mejorar las condiciones de enseñanza, entre los que se encuentran la creación de un sistema de información y gestión educativa. Resulta indispensable tener en una sola plataforma de datos los necesarios para la operación del sistema educativo. Por esta razón, en diciembre pasado se firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y hoy, en cumplimiento del artículo 5º transitorio de la reforma constitucional al artículo 3º, anunciamos el inicio formal de este censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, el cual tiene 5 objetivos muy claros. Primero, contar con la información mínima, relevante y necesaria que nos permita conocer mejor el sistema educativo nacional, lo cual contribuirá a la definición de políticas que incrementen la calidad educativa. Segundo, tener plena ubicación geográfica de todos los planteles de tipo básico y especial, sustentándonos en la cartografía del INEGI, con lo que asociaremos la información socioeconómica y demográfica que genera el Instituto con los datos de las escuelas, alumnos y maestros. Tercero, conocer la situación que guarda al día de hoy la infraestructura instalada, el estado de equipamiento y de mobiliario de los planteles, así como el uso de los espacios disponibles a fin de determinar con claridad las condiciones en las que se imparte la educación básica y especial. Quiero anunciar que la dependencia a mi cargo y el INEGI, en el marco del respeto a la división de funciones, van a redoblar todos los esfuerzos para acceder a las comunidades donde exista una escuela e identificar los daños que estén presentes por la reciente contingencia meteorológica que sufrimos las 2 últimas semanas. Cuarto, tener un registro de cada uno de los maestros, del personal administrativo que labora en las escuelas y de los supervisores, lo cual nos dará la posibilidad de conocer su escolaridad, los grupos que atienden, las materias que se imparten, las funciones que se realizan,
así como las plazas ocupadas. Quinto, integrar un registro nacional de alumnos, dando énfasis a la información que nos ayude a advertir a los estudiantes con alguna discapacidad o necesidades especiales de aprendizaje. En reconocimiento a que uno de los dos pilares sobre los cuales se está construyendo la reforma educativa es el de la equidad, estos datos nos permitirán mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas, proporcionar a los niños con cierto tipo de debilidad visual o ceguera los materiales en sistema braille o en macrotipos y así garantizar que la instrucción se proporcione en todos los planteles en igualdad de circunstancias. Un tema fundamental es el relativo al manejo y resguardo que se hará de los datos personales que se recaben. Por esto, quiero decirles que con toda certeza los maestros, los directores, el personal administrativo y los padres de familia pueden estar seguros de que la información que se proporcione con ese carácter al INEGI será manejada con estricto apego a la normatividad de la materia. El censo beneficia a todos los agentes educativos. Por primera vez en la historia de México, tendremos elementos de tipo estadístico que nos permitirán emprender las acciones inherentes a las distintas responsabilidades de una manera cierta, contundente y precisa. Por tal motivo, invito a todos a participar y a colaborar para que este ejercicio se desarrolle adecuadamente en favor de los niños. El censo iniciará en los siguientes días y estimamos tener resultados preliminares en el mes de diciembre y en marzo de 2014 los definitivos. Finalizo con un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades educativas estatales y en especial, muy en especial al doctor Sojo, por haber diseñado en tiempo récord un censo de carácter nacional que logrará captar la información de la cuarta parte de la población total del país. Queremos que este censo tenga resultados útiles y sea el inicio de un sistema de información y gestión que nos permita concentrar los datos necesarios para planear, administrar y evaluar la educación y que a su vez ésta se conduzca con los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas que exige la sociedad. De este modo, con el censo y otras acciones, buscamos hacer efectiva la encomienda de que todo mexicano reciba educación de calidad y que tenga las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras y presentación del doctor Eduardo Sojo, presidente de INEGI. Muy buenos días, con su permiso, señor secretario, señor subsecretario, actuario Cervera. Como ya lo reseñó el secretario, a pocos días de iniciada la administración del presidente Peña Nieto, se acordaron los elementos básicos para levantar este censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial. Y a partir de ese momento se inició, como en todo proyecto estadístico que realiza el INEGI, un ejercicio que nos permitiera afinar los instrumentos, los cuestionarios, que nos permitiera diseñar la estructura operativa, que nos permitiera diseñar los sistemas, que nos permitiera también diseñar la campaña de comunicación. Permítanme brevemente comentarles dónde vamos y cómo vamos a realizar el censo las próximas semanas. Inicio señalando que el objetivo general del censo sigue siendo el mismo, y ya lo expresó el secretario: obtener información
que sirva de base para la creación del sistema de información y gestión educativa. De igual manera, las poblaciones objeto del censo fueron establecidas desde el inicio, son los inmuebles educativos y de apoyo a la educación básica y especial, son los centros de trabajo, es el personal que labora en las escuelas de educación básica y especial, pero también aquellos que tienen una plaza de docente de educación básica y laboran en otro centro de trabajo u oficina, y por supuesto los alumnos que asisten a una escuela de educación básica y especial. Como fue establecido desde el inicio, se crearon dos tipos de comités para apoyar la preparación del censo y el seguimiento del mismo, pero también para resolver problemas que se presenten durante el levantamiento. Se trata de un comité nacional que está integrado por funcionarios de la Secretaría y del INEGI y que es presidido por la Secretaría de Educación Pública y comités en cada una de las entidades federativas. En estos comités participan autoridades estatales de educación, participan funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y funcionarios del INEGI y lo preside el secretario de Educación o equivalente en las entidades federativas. La planeación con el objeto de afinar los instrumentos, las estrategias y los sistemas, se realizaron 4 pruebas de campo en 10 estados de la República y se visitaron escuelas públicas y privadas de todas las modalidades para probar los instrumentos. Fueron visitadas 275 escuelas y oficinas administrativas, 30,733 alumnos y 4,110 personas que laboraban en estas escuelas. Con esta planeación se definieron los instrumentos de captación, la estrategia operativa, el catálogo de centros de trabajo y su información asociada, la estructura de operación y los seguimientos y los sistemas de seguimiento y control de levantamiento. Debo señalar que también estas pruebas de campo, 4 pruebas de campo que se hicieron, nos permitieron estimar los traslados, los tiempos de traslado y la productividad de los enumeradores. Quisiera referirme a cada uno de estos temas. Los instrumentos de captación en general son 4. El primero es un cuestionario electrónico del inmueble y centro de trabajo. Es un cuestionario muy detallado, son 313 preguntas. Vamos a investigar y a tener información a partir de este cuestionario de la infraestructura, de los servicios, de los espacios educativos, del mobiliario y también de las condiciones de la infraestructura y de los inmuebles en general. Otro instrumento que se va a utilizar durante este censo es lo que denominamos pase de lista de personal y de alumnos. El pase de lista de personal tiene 15 variables y el pase de lista de alumnos tiene 7 variables, con la información que también ya mencionaba el secretario. Aparte de estos 2 cuestionarios electrónicos, hay otros 2 cuestionarios de autollenado, uno del personal del centro de trabajo, que nos permitirá conocer con mucha mayor precisión la escolaridad, la capacitación recibida y las necesidades de capacitación del personal de los centros de trabajo. Las funciones que realizan también estarán incorporadas en este cuestionario de autollenado. De igual manera, habrá un cuestionario de autollenado con 33 variables para los alumnos, con la idea de que los padres de familia nos ayuden a llenar este cuestionario. Este cuestionario tiene aspectos sobre las características sociodemográficas de los alumnos, tiene aspectos también sobre el uso de la tecnología y tiene aspectos, como ya mencionaba el secretario, muy específicos que tienen que ver con las características físicas, mentales o intelectuales de los alumnos. La siguiente, por favor. ¿Cómo va a ser la estructura de este censo de escuelas, maestros y alumnos?
Lo primero, vamos a ubicar y georreferenciar el inmueble en el marco geoestadístico del INEGI. Una vez que ya tenemos georreferenciado el inmueble, se realiza el cuestionario con el director del centro de trabajo del inmueble y después se conforman los grupos para cada grado. Una vez hecho esto, se pasa lista al personal, se verifica su identidad, función y clave de plaza. Además, para los maestros frente a grupo, se registra el grado, el grupo, materia y horas de clase que imparten a la semana. Después de este proceso, se verifican los datos de alumnos con el director o directora, se pasa la lista de alumnos en cada grupo, es decir, se va a cada uno de los salones de clase y ahí se pasa la lista de alumnos con el cuestionario electrónico que ya mencionaba hace un momento. Se entregan los cuestionarios de autollenado del personal y de los alumnos, se toman de 6 a 10 fotografías del inmueble y se acuerda la fecha de la próxima visita. En la segunda etapa, se recogen los cuestionarios de autollenado de personal y alumnos y se revisa la completez de los mismos y posteriormente se capturan los cuestionarios y se da el procesamiento. Debo señalar, la anterior por favor, debo señalar que en el caso de los centros del CONAFE, lo que se realizó fue, lo que se acordó fue realizar el levantamiento con el apoyo de los instructores comunitarios. Y también estos instructores comunitarios fueron capacitados para apoyarnos en este proceso. Para realizar este trabajo es indispensable contar con los centros de trabajo, contar con el catálogo de centros de trabajo. Y durante los últimos meses, junto con la Secretaría, se ha venido integrando este catálogo. Se visitarán 270,611 centros de trabajo de educación básica y especial y oficinas administrativas en todo el país. Este catálogo es dinámico, de tal forma que las altas y bajas también se registrarán durante este proceso. En general, se espera visitar 199,122 escuelas, 38,601 centros CONAFE, centros de apoyo a la educación especial 4,469 y 28,419 oficinas administrativas. Adelante. Para llevar a cabo este trabajo, se reclutó, contrató y capacitó a una estructura de 17,432 personas. De estos son 13,510 enumeradores y por cada 6 enumeradores tenemos un jefe, la anterior por favor, de cada 6 enumeradores tenemos un jefe de enumeradores, de tal forma que son grupos de 7 que van a ir por todo el país haciendo este censo de escuelas, maestros y alumnos. Les voy a dar un perfil de cómo son estos enumeradores. El 56% son mujeres, más del 85% son mayores de 25 años. La siguiente, por favor. Algo muy importante, el 96% de estos enumeradores ya tienen experiencia previa en operativos de campo, es decir, ya han trabajado con nosotros en otros operativos. La siguiente nos da la idea de cuál es el perfil también de estos enumeradores. Más de la mitad tienen licenciatura terminada, es decir, tenemos un ejército de enumeradores con un perfil muy adecuado, con experiencia y bien capacitados. Los jefes de enumeradores fueron capacitados durante 4 semanas y los enumeradores están siendo capacitados durante 2 semanas. La semana pasada y esta semana hay 2,170 lugares donde están siendo capacitados estos enumeradores. De tal forma que sí tenemos un perfil muy adecuado de enumeradores y están con experiencia y bien capacitados. Y van a estar visiblemente identificados, como en otros operativos, tendrán, por supuesto, la credencial, tendrán el chaleco, tendrán la mochila, tendrán la gorra y cada uno va a ir equipado con su dispositivo electrónico.
Para realizar este trabajo se equiparon 2.548 oficinas en todo el país y se dotó a esta estructura operativa de 16.667 equipos móviles, como el que veíamos en la lámina anterior, 16.667 memorias externas USB, 17.500 uniformes consistentes en chalecos, gorra y mochilas y 1.300 vehículos. De igual manera, y como se ve en esta lámina, ya están distribuidos en todo el país 29 millones de cuestionarios y trípticos para padres de familia, 2 millones de cuestionarios y trípticos para el personal, 293,000 etiquetas de censado para pegar en los centros de trabajo, porque seguiremos el mismo proceso de los censos de población y de los censos económicos. Cada que esté censada un centro de trabajo, una escuela, se pegará la etiqueta. Habrá 270,000 carteles informativos a la entrada de los centros de trabajo, 1.2 millones de formatos de control y 1.7 millones de bolsas de plástico para el resguardo de cuestionarios de autollenado. Con todo este trabajo, toda esta capacitación, todo este personal, toda esta infraestructura, esperamos, y así es el compromiso que hemos establecido con la Secretaría de Educación Pública, de presentar resultados preliminares el 16 de diciembre del 2013 y en el primer trimestre del 2014 poder entregar a la Secretaría de Educación Pública resultados definitivos y un atlas educativo que nos permitirá georreferenciar todos los inmuebles educativos y centros de trabajo y incluirle toda la información asociada y del entorno donde se ubican estos centros de trabajo y se desarrollan las actividades educativas en nuestro país. Por todo lo anterior, podemos señalar que estamos listos para realizar este censo de escuelas, maestros y alumnos. Queda ahora, como ya lo señalaba el secretario, contar con todo el apoyo de los actores educativos, contar con el apoyo de las autoridades estatales, que van a hacer el vínculo con las autoridades municipales, con los con los consejos de participación social, con los supervisores, con los directores, para tener acceso a todas las escuelas, contar con el apoyo de los directores de los centros de trabajo para facilitar que los enumeradores puedan captar la información, contar con el apoyo del personal de los centros de trabajo para que nos den su información, pero también para que nos ayuden los que están frente a grupo a pasar la lista de los alumnos y contar con el apoyo de los padres de familia, por supuesto, para que nos den información que nos permita tener un mejor perfil sociodemográfico de los alumnos de educación básica y especial de nuestro país. Eso sería la presentación. Muchas gracias, doctor. Pasaríamos a la sesión de preguntas. Les pediría a los señores representantes de los medios nos dieran su nombre y medio que representan. Comenzaríamos con Nurit. Gracias, buenos días. Nurit Martínez del periódico El Universal. Si me permiten hacer 3 preguntas, por favor. La primera es respecto a la aplicación de este censo, secretario. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha mencionado ya el fin de semana que van a impedir que se haga este censo. ¿Cuál es la estrategia que se ha diseñado de manera conjunta con el INEGI para enfrentar esta situación? La siguiente pregunta también es en términos de las acciones que han realizado la coordinadora. Tenemos ya prácticamente pues un mes de clases que se han perdido en Oaxaca. ¿Cuál es la postura de la Secretaría de Educación en este caso? ¿Y cuál sería pues el llamamiento a la dirigencia, a los maestros que se mantienen movilizados aquí en la Ciudad de México? Y por último, preguntarle respecto de este censo, ¿cuál es en este momento la condición de información que se tiene sobre los planteles afectados por los 2 ciclones de la semana pasada, por favor? Gracias. Te voy a contestar la 1 y la 3. La 2 no, porque no tiene que ver con esta reunión. En consecuencia, la elaboración del censo se va a hacer a partir del día 26 en todos los estados del país, fincándonos en el apoyo de la autoridad educativa local, de el magisterio,
de las asociaciones de padres de familia, a efecto de que este censo sea por primera vez una radiografía del sistema educativo. Se nos ha dicho que en algún estado no se hará y hay quienes piensan que en otros tampoco por las vicisitudes meteorológicas que han ocurrido. Por nuestra parte existe toda la intención de hacerlo. Tenemos que llegar a darle a la sociedad, como lo comprometió el presidente Peña Nieto, una muy vasta y precisa información sobre el sistema educativo nacional. Apelaremos a la buena fe, apelaremos a la colaboración de todos los agentes educativos. En el caso de Oaxaca yo solo tengo un oficio que dice que requieren dinero para efecto de llevar a cabo el censo. El dinero lo tendrán, de suerte que si ese es el impedimento por parte de la Secretaría no existe ninguna inquietud al respecto. Tendrán los recursos que, de acuerdo a un oficio que me dirigió la autoridad educativa de Oaxaca, se requieren para llevar a cabo el censo. En la tercera pregunta, ¿cuál era? Los planteles afectados son 43,000. También ahí vamos a tener que ir gradualmente, en la medida en que se vayan recuperando esos planteles de la contingencia, habrá el INEGI de irlos cubriendo a través del operativo que ya fue muy bien presentado por el doctor Sojo. Si me permite complementar, Sí, secretario, sobre todo la primera pregunta. Para nosotros es un censo y el censo implica ir a todas y cada una de las poblaciones objeto de estudio. Y todos los centros de trabajo de todo el país son objeto de estudio del censo, como en los censos de población y vivienda, como en los censos económicos, como en los censos agropecuarios. Nosotros vamos a buscar ir a todos y cada uno de los centros de trabajo que tenemos establecidos en el programa. Shaiti López. Yo soy Xochitl, no Chayil, pero Bueno, ¿qué tal? aquí Buen día. dices ahí. Bueno, claro. Secretario, bueno, a los dos y al doctor Sojo, ¿cómo le van a hacer con aquellos maestros que no van a estar en escuela? Porque ustedes van a decir que van a los lugares. ¿Qué va a pasar con aquellos maestros que no estén? Y también con aquellos que cobran como maestros y que pues obviamente no están en las aulas. Se lo pregunto porque cuando fue la Alianza por la Educación, nos decía Transparencia Mexicana que tuvieron mucho problema porque los estados no querían dar el nombre de los maestros que ellos tenían y por eso no se pudo hacer de alguna forma este conteo. ¿Cómo le van a hacer hoy para los maestros ausentes que cobran como maestros? Y en el caso de Guerrero, de Michoacán y esos, sí hay esa voluntad, esa buena voluntad de que se aplique el censo. Y en el caso concreto de Guerrero, supongo que van a esperar a que pase la etapa de emergencia, ¿verdad? Gracias. Antes de pasarle el micrófono al doctor Sojo para que dé una respuesta técnica sobre los aspectos que usted bien plantea, yo quiero decirle que le vamos a hacer de una manera. Hoy no vamos a la autoridad educativa para pedir datos, hoy vamos directo al centro de trabajo, más de 237,000 como fue presentada en la lámina que el INEGI les ofreció. Y si bien pueden no estar maestros dando clases, sí hay un director, sí hay personal administrativo, sí existen supervisores que están continuamente recorriendo las escuelas, de suerte que yendo directamente al plantel tiene usted muchísimos más elementos para que la precisión del censo se logre. Yo le pasaría la palabra al doctor Sojo. Sí, como no, secretario. De manera adicional a lo que ya mencionaba el secretario, sí son objeto del censo quienes tienen plaza docente, pero no están en los centros de trabajo educativo, no están en las escuelas de educación básica y especial. Por ello, cuando hablamos de todo el catálogo de centros de trabajo, mencionamos 28,419 oficinas administrativas.
sean estas supervisiones, sean estas bibliotecas, sean estas oficinas del sindicato, todos aquellos lugares donde estén personas que tengan plaza docente, vamos a buscar entrevistarlos. Y en relación a su último comentario, el único problema que nosotros podemos en este momento analizar es el de las condiciones meteorológicas de estados como el que mencionó de Guerrero, pero confiamos en el restablecimiento de las condiciones óptimas para llevar a cabo el censo y además las áreas afectadas están perfectamente delimitadas de tal manera que podemos entrar a trabajar a un estado como Guerrero de manera parcial y cuando existan las condiciones de aquí a diciembre para ello complementar la tarea del censo. Sonia del Valle. Gracias. Quisiera preguntarles, ¿cuánto cuesta el censo? Si las máquinas previamente que llevan los enumeradores están cargadas con información y si entonces, si esto es así, el censo también servirá como una especie de auditoría a la información que tiene actualmente la Secretaría de Educación Pública sobre los maestros, las escuelas y los alumnos. ¿Y cómo se va a mantener actualizada la información? Porque se dice que bueno, que finalmente esta va a ser una fotografía y que ello no significa que la Secretaría de Educación Pública podría tener actualizada la información que finalmente para eso se hace. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que van a utilizar ustedes para mantenerlo actualizado? Y secretario, si pudiera decirnos las 43,000 escuelas afectadas, si tiene el dato de en qué estados están las escuelas. Gracias. Sí, respondo la primera y la última. Los otros dos, siendo preguntas muy técnicas, corresponde, en mi opinión, al doctor Sojo contestarlas. ¿Cuánto cuesta el censo? 740 millones de pesos. En cuanto a la información, él les va a dar el dato consecuente. Por supuesto, llevan información esas máquinas y la forma de actualizar también. Los estados en los que nosotros tenemos reporte de planteles con daño son Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Colima, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Chihuahua. Complemento la respuesta. En el caso de los dispositivos móviles que llevarán todos los enumeradores, afortunadamente ya el INEGI había previsto adquirir estos equipos para el censo económico, de tal forma que lo que hicimos fue adelantar la licitación para que estos dispositivos móviles nos sirvieran para este censo de escuelas, maestros y alumnos, y el año que entra nos servirán también para el censo económico. Y efectivamente, los dispositivos móviles tienen varias virtudes. Una virtud es que nos permite elaborar los cuestionarios electrónicos del inmueble y tener la información con mayor rapidez. También nos permite ahí mismo tener algunos filtros de calidad que aumenten la calidad de la información. Y sí llevan información precargada. Y eso es bien importante y lo vimos durante las pruebas que realizamos. Llevan información precargada, lo más actualizada posible, de tal forma que el pase de lista de los trabajadores, de las personas que trabajan en los centros de trabajo y del personal de los centros de trabajo y el pase de lista de los alumnos ya está precargada. Pero una de las etapas previas a que se haga el pase de lista en los salones de clase es asegurarnos que no haya cambios de grupo. Por ello se verifica la lista con el director. Pero sí llevan precargada información de tal forma que sea mucho más rápido, mucho más eficiente el levantamiento del censo. Sobre la actualización posterior, subsecretario, no sé si quieres hacer algún comentario. Como ustedes saben, también se está en proceso de creación del Sistema de Información y Gestión Educativa.
Mientras está el proceso de construcción, los datos que arroje el censo serán incorporados al RENAME, al registro que tenemos actualmente nacional sobre alumnos, maestros y escuelas, y asimismo se combinará con los datos que tenemos en la nómina del formato 911. Es decir, los datos servirán para confirmar el RENAME mientras hacemos el planteamiento total, que estará en 2 años, de un sistema único, como mencionó el señor secretario, en todo el país para la información del sistema educativo nacional. Yo quiero agregar, aunque no ha sido motivo de pregunta, que una vez que en marzo tengamos los datos perfectamente claros de este censo, habrá de iniciarse con el INEGI el censo de educación media superior, con lo cual terminaremos de contar con una radiografía completa del sistema educativo nacional. Lisbeth Padilla. Buenas tardes. Bueno, serían 2 preguntas. La primera, ¿cómo va a ser el INEGI para llegar a las zonas que tienen altos índices de delincuencia y de violencia? Hubo algunos encuestadores de casas encuestadoras que durante las elecciones del año pasado no pudieron llegar a ciertos puntos. ¿Cómo va a ser el INEGI para poder llevar a sus enumeradores a estos lugares? Y también, si el secretario tiene el dato de las 43,000 escuelas, ¿cuáles ya no funcionarían? ¿Cuáles ya son pérdida total por el paso del huracán? Sobre el primer tema, en realidad en el instituto, y particularmente en la estructura regional del instituto, ya se tiene mucha experiencia en estos operativos, porque, por ejemplo, para el Censo de Población y Vivienda, pues vamos a todas las manzanas del país, de tal forma que existe ya experiencia en cuáles lugares los enumeradores tienen que ir acompañados, en cuáles tienen que ir de día, ya tienen instrucciones específicas de cómo hacerlo, pero también te diría, si llegan los alumnos, van a llegar los enumeradores del INEGI. En cuanto a los planteles dañados de manera total, no existe todavía la información porque el INIFED está recorriendo la República para que en aquellos sitios donde hubo contingencia meteorológica podamos revisar cada plantel. Debo decir que ya llevamos un conteo sobre el tema y que ahora, el día de hoy, nos llegan a 500. De las 225,000 escuelas que tenemos en el país, nos llegan a 500. Pero este no es un dato final, lo quiero decir claramente. Todavía hace falta que el recorrido del INIFED se complemente para que podamos contar nosotros con el dato real. Quizás, si me permite, señor secretario, más añadir una información adicional respecto del impacto de las lluvias que hemos tenido en el censo. Durante las últimas 2 semanas, como les comenté en un inicio, hay 2,170 oficinas donde se está impartiendo la capacitación a los enumeradores. De estas 2,170, solamente en 63 casos no se pudieron instalar. Estos 63 casos son en el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero, efectivamente, teníamos previsto instalar 83 oficinas para dar capacitación a los enumeradores. 20 sí se instalaron, 63 estamos esperando a que existan las condiciones para llevar a cabo este proceso y, como lo mencionaba el secretario, vamos a ir paulatinamente incrementando la cobertura del censo en el estado de Guerrero, pero lo iniciamos igual que iniciamos en todas las demás entidades de la República Mexicana. Bien, las 2 últimas preguntas, una corresponde a Juan Luis Ramos, de 24 horas. Adelante, por favor. Buenas tardes. Para preguntarles al secretario y al doctor Sojo, el censo empieza entonces este jueves. ¿Empieza por parejo en todas las entidades del Estado, independientemente de los maestros que se encuentran actualmente acampando aquí en el Distrito Federal?
También preguntar si, de acuerdo con la nueva legislación, qué va a pasar con estos maestros que ya tienen más de un mes sin asistir a dar clases, se les va a dar de baja. Y un poco también insistiendo en la pregunta anterior de mi compañera, ¿contarán con el apoyo del Ejército o tal vez de la Policía Federal para poder accesar a estas entidades o a estas localidades donde hay gran presencia del crimen organizado? Bien, déjeme responder independientemente del comentario que sobre el punto final quizá tenga que hacer el doctor Sojo, que en primer lugar este jueves se inicia en todo el país sin excepción. Hay maestros en los estados en donde se habla que no hay clases que sí están trabajando, de tal manera que vamos a ir gradualmente avanzando en los planteles que están en labor actualmente. En segundo lugar, la pregunta de qué va a pasar con esos maestros, bueno, pues la dejo para otra ocasión, que será muy pronto, para poder dar una respuesta en relación al tema. Y en tercer lugar, sobre si va a acompañarse por ejército, policía, etcétera, yo espero la respuesta del doctor Sojo, pero debo decirle, se trata de un censo, y un censo se hace como se hace el censo de población, exactamente igual, es la visita de un encuestador, ahora llamado enumerador, a tu casa, en donde te preguntan los datos que con relación a la familia deben constar en el censo para tener la información calificada desde el punto de vista demográfico. Pero le cedo la palabra al doctor Sojo. Y con todo, secretario, sí se inicia en todas las entidades federativas, se inicia el censo y en cada una irá avanzando dependiendo de las condiciones. En este caso, por ejemplo, en el caso de Guerrero, de las condiciones climáticas. Debo decir que aquí hay un aspecto diferente, digamos, de otros censos, ¿no? Como el censo de población y vivienda, que tiene un día que le llamamos la fecha censal. Y si no levantamos la información en esa fecha censal, pues la fotografía a lo mejor nos sale un poco movida, no es el caso. En este caso podemos ir paulatinamente avanzando a medida que lo permitan las condiciones climatológicas o de otro tipo, pero iniciamos simultáneamente en todas las entidades federativas. Van a tener a los 3.510 o cercano a los 3.510 enumeradores trabajando en todo el país. Sobre tu pregunta del Ejército o la Policía Federal, lo que hicimos es un censo diferente, no porque no vamos a todas las manzanas del país. Lo que hicimos en aquel momento, en el 2010, en algunas zonas que presumíamos que podría haber alguna inseguridad para nuestros encuestadores, lo que hacíamos es que les pedíamos que hicieran algunos rondines durante las fechas en las que íbamos a estar ahí. No prevemos en esta ocasión tener que recurrir a este apoyo. Repito, ya tenemos identificados los centros de trabajo y si hubiera alguna zona donde identifiquemos problemas de inseguridad, seguramente los enumeradores irán acompañados, seguramente irán de día, pero no prevemos que el tema de la inseguridad sea una limitante para realizar el censo de escuelas, maestros y alumnos. La última pregunta corresponde a Emir Olivares de La Jornada. Buenos días. Emir Olivares de La Jornada. Nada más preguntarles, esta radiografía de los centros educativos, los maestros, alumnos del país, ¿contará exclusivamente o qué nivel de profundización tendrá? ¿Serán solo datos cuantitativos? ¿Se irá a información cualitativa? No sé, ¿se entrará en el asunto de los sistemas bilingües, las escuelas multigrado, o solamente nos quedaremos con datos y números y algunas cifras? Gracias. Si no, es muy detallado. Inclusive, por ejemplo, refería hace un momento que en el caso de los inmuebles y los centros de trabajo son 313 preguntas, muy detallados, y particularmente cuando se trata de temas en los centros de educación especial,
se llega a niveles muy detallados del tipo de infraestructura e instalaciones que tienen. También en todos los centros de trabajo se incluyen preguntas para ver si estos centros de trabajo, estas escuelas, tienen los elementos necesarios, por ejemplo, en los baños amplios para personas con discapacidad, si tienen, digamos, en general, las rampas y la infraestructura necesaria para atender a estos alumnos. Y también en las preguntas que se hacen a los personal y a los alumnos también son muy detalladas. Son 55 preguntas en el caso del personal, además de las que se captan en el pase de lista, y en el caso de los alumnos son 33 preguntas, además de las 7 variables que se captan en el pase de lista. Entonces sí es muy detallado. En el caso de los alumnos se ve exactamente cuál es el tipo de discapacidad y cuáles son las herramientas que requieren para llevar a cabo sus actividades normales. Se pregunta si a los maestros si hablan lengua indígena, si en el caso que así sea, si tienen los elementos y los instrumentos traducidos en braille, por ejemplo. También se les pregunta si dan las clases con el lenguaje de las señas mexicanas. En fin, sí es un cuestionario muy detallado que estoy convencido que va a servir de base, que va a ser una base muy importante para el diseño de la política pública en materia de educación en nuestro país. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.